Buenas tardes, mi nombre es Santiago Alejandro Sanabria Ayala. La planificación de mi proyecto escolar es para grado octavo, nivel de educación básica. Eh, Mi nombre del proyecto pues es presión hidrostática, mi transversal es el mundo de la ciencia y la tecnología. El lema del proyecto pues es una ciencia divertida y el logo del proyecto como lo vemos ahí en nuestra imagen. La introducción de mi tema pues es para todas las presiones que representan una medida de energía potencial por unidad de volumen en flujo. Pues se puede definir que la presión hidrostática es la parte de la presión debido al peso de un fluido en reposo. Un fluido en reposo es la única presión que existe en la presión hidrostática. En un fluido en movimiento, además que puede aparecer pues la presión hidrodinámica y adicionalmente relacionada con la velocidad del fluido. Mi resumen se considera pues que el aprendizaje es un proceso activo de construcción y de conocimiento. Partiendo del significado que a ello se le atribuye, entonces se puede decir pues que la enseñanza tendrá un objetivo orientado en el proceso de construcción. Este proceso de construcción del aprendizaje. En tal sentido, el trabajo se desarrolla en una serie de aspectos que se pueden considerar en la orientación del aprendizaje como la construcción del conocimiento, a partir de situaciones problemáticas donde el alumno puede aproximar sus actividades a un trabajo científico o un momento de abordar los problemas. El objetivo de mi proyecto es realizar un cuestionamiento, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los procesos físicos que se determinan al aproximarse al conocimiento. El objetivo específico, los objetivos específicos son establecer las relaciones entre hechos, la vida cotidiana y las explicaciones científicas. Conocer y comprender algunos fenómenos de actitudes de interés y disfrute. Observar e implementar fenómenos de hechos de la vida cotidiana mediante una serie de experiencias. Esta serie de experiencias las vamos a ver más adelante, con materiales de uso común. La fórmula es una conclusión para explicar la hipótesis. En nuestra propuesta, el hecho de experimentar y de conocer los sentidos, el efecto de dicho fenómeno no es suficiente. Ahora pues el problema es cómo construir esto o cómo traducirlo a palabras para plasmar su concepto y saberlo expresar y enseñar. La comprensión de los signos que los pueden integrar, sus interacciones correctas e interacciones que resultan esenciales para la formación del contexto y pues esto, el pensamiento teórico de los educandos. Esto constituye pues en el medio, hará posible una plena comunicación entre el profesor y el educando, que es algo muy esencial en la hora de estar dentro del laboratorio o en nuestra aula de clase. Por los resultados, para implementar el conocimiento para las comprensiones del mensaje, la información, atendiendo a esto, pues el aprendizaje de la física requiere un procedimiento didáctico. Claramente es mejor un procedimiento didáctico para enseñar a los estudiantes y no hacer una clase completamente aburrida. Para ello se debe debatir que el diagnóstico del desarrollo potencial de los educandos por medio de un planteamiento y la resolución de los problemas experimentales, con los cuales se construirán sus percepciones del conocimiento sobre la presión hidrostática. Sigo con los materiales, aquí lo voy a seleccionar, los materiales para la propuesta de cada experiencia planteada. El primero de estos pues nos muestra que es un experimento con una botella de plástico y se necesita un fluido. Normalmente pues es agua y consiste el costo de este experimento pues es nulo, se puede conseguir cualquier botella. Nuestro segundo planteamiento es el experimento que podemos desarrollar mediante una jeringa y una bola de plástico. Ahí tenemos los precios, la jeringa que se puede utilizar de 10 mililitros y pues la bola de plástico puede ser de 3 centímetros, también se puede utilizar una bomba. La siguiente es una prensa hidráulica que desarrolla pues mediante dos jeringas de diferente tamaño. Si se puede pues que una jeringa sea el doble de grande que la otra jeringa que vamos a utilizar. Seguimos pues con los brazos hidráulicos, donde se utiliza cartón, jeringas, tubos flexibles, abrazaderas de plástico y barras de silicona. Aquí seguimos pues con una explicación de lo que vamos a hacer como las experiencias. Nuestra primera experiencia del proyecto, que la voy a seleccionar por acá. Esta es nuestra primera experiencia, que es con una botella. Lo que vamos a ver en esta experiencia pues es que a mayor cuanto más abajo podemos comprobar que la presión hidrostática aumenta pues al descender el líquido, viendo que pues las velocidades con las que sale el líquido pues es mayor cuando está más abajo. La segunda experiencia es un principio de Pascal, como ya lo hablamos, es un filósofo, matemático y físico.
Esta se ejerce una fuerza F, que la fuerza F estaría acá arriba. Nuestra fuerza F pues, lo que hace es como una presión, claramente, se origina una presión, como lo dice acá arriba, en todas las masas líquidas, y pues lo que hace es que hace crear una magnitud escalar que no tiene dirección definida, pero por la fuerza interior que se origina en el vector perpendicular, las superficies de ella actúan sobre el líquido, por lo tanto dentro de una esfera es perpendicular a cada punto y a la superficie del interior, que claramente es el agua. Bueno, el tercero pues una aplicación del principio de Pascal, es una prensa hidráulica, empleado pues elevar coches en talleres, es una prensa hidráulica. Es un dispositivo con dos émbolos de distintas secciones, S1 y S2. Cuando hablamos de distintas secciones, por eso hablo de los materiales, que si se puede utilizar una jeringa de dos distintos tamaños y que una sea más grande que la otra sería lo mejor. La presión ejercida sobre el émbolo es la presión de la superficie del líquido que transmite pues íntegramente a todos los líquidos. La presión de la misma en los puntos próximos a los dos émbolos, P1 y P2. Aquí vemos una fórmula, la cual más adelante la vamos a utilizar. Seguimos pues claramente, acá podemos ver nuestra prensa hidráulica en esta imagen. La experiencia 4, que es el desarrollo de un brazo hidráulico, se desarrolla con el fin de poner en práctica pues, las experiencias ya desarrolladas en las experiencias anteriores. Claramente tiene una base, tiene un brazo, tiene las jeringas, tiene la pinza y la base giratoria, que son pues las partes esenciales de nuestra cuarta experiencia. En nuestro estado del arte hablamos del principio de Pascal, que lo vemos que en un fluido en equilibrio, la presión ejercida en cualquiera de sus puntos se transmite con igual intensidad a todas las direcciones. Esta ley se denomina principio de Pascal, tiene múltiples aplicaciones prácticas y constituye a la base teórica de la prensa hidráulica. Se pueden aplicar las fuerzas F sobre los primeros émbolos, aquí lo dice, y pues donde se obtiene una fuerza F con la presión en el igual consiste entre las fuerzas y la superficie. Se tiene que, acá podemos ver que cuando hablamos que se tiene que, hablamos de una ecuación, P1 es igual a P2, F1 sobre S1, eso es igual a F2 sobre S2, es igual a Fz, que es igual al S2 sobre S1 sobre F1, eso es para encontrar pues que las fuerzas del émbolo 1 y el émbolo 2 pueden ser iguales. Bueno, como S2 y S2 son las fuerzas obtenidas del segundo émbolo, la mayor es la que ejerce en la primera. Por ello, con una prensa hidráulica es posible alzar grandes pesos aplicando fuerzas pequeñas y moderadas en el otro émbolo. Hablamos de empuje en los cuerpos sumergidos, hablamos de principio de Arquímedes en nuestro estado del arte. El objetivo del laboratorio, que aquí tenemos una guía de laboratorio acá abajo. Vemos la guía de laboratorio. Esta guía de laboratorio es esencial para pues dos experiencias. La primera, que es la de nuestro primer experimento, que es buscar la botella de plástico, y la tercera, que es la prensa hidráulica. Hablamos otra vez de los principios, cuál es el principio de Pascal. Acá está el principio de Arquímedes. Y aquí añadimos una parte con la cual vamos a calcular la presión hidrostática, que pues más adelante vamos a verlo cómo se calcula. Y esto claramente se tiene que explicar a los estudiantes. Aquí hablamos de calcular una presión hidrostática y cálculos más como el volumen, como las densidades, como el valor de la gravedad. Nuestra guía de laboratorio, iniciamos pues claramente explicando nuestros principios y lo que vamos a calcular. Seguimos con los experimentos que los dejamos propuestos y vamos al análisis y al cuestionario. En el análisis y el cuestionario hablamos ahí como lo vemos acá claramente. Yo lo propongo como la experiencia 1. En la experiencia 1 tenemos 5 preguntas. La primera pues se va a apuntar en la tabla 2, que es donde vamos a hallar volúmenes, vamos a hallar tiempos. En el segundo se apunta también la tabla 2, vamos a hallar o vamos a calcular el gasto, que es la gravedad, y vamos a tener que hallar volúmenes sobre tiempo. En la tercera también calculamos el gasto de la expresión y vamos a apuntarlo en la tabla 2. Mediante nuevamente una altura de cada orificio se determina, como es en el punto 4, se determina la presión hidrostática de cada uno de ellos cuando una base es totalmente lleno de agua, para el cual se deberá aplicar la fórmula siguiente, que es pH es igual a dg y por el h, que es la altura, y por
último ponemos una presión que nosotros conocemos, una expresión que nosotros conocemos, que es la de Tornelli, que es para hallar la velocidad. Luego de esto seguimos con otro cuestionario, pero para la experiencia 3, que es seguir los siguientes numerales. Pues dice medir la área de los émbolos, construir los dispositivos de jeringas, colocar peso para hallar la masa, observar qué se pasa con las jeringas, el cálculo, y por último ponemos un cuestionario que es como un análisis, el análisis del que yo hablo. Seguimos con el desarrollo de los diagramas de Graham, que vemos que lo desarrollo en el mes de abril, las semanas del mes de abril y la primera semana de mayo. Vemos que aquí desarrollo pues lo que es la teoría sobre presión hidrostática, los objetivos del proyecto, las propuestas y el desarrollo de la misma, cómo enseñar esta propuesta a los estudiantes, la teoría principal del Pascal y la explicación de los ejemplos, la teoría de Arquímedes, la explicación de los ejemplos, las experiencias 1, 2, 3 y 4. Seguimos con la metodología que yo la inicié pues primero con la fase analítica. Nuestra fase analítica pues es la fase de información necesaria para la empresa o para el problema o para el proyecto. La recopilación de datos, este proyecto pues se tomaron ejemplos de experimentos, aquí pongo de dónde me guié. Después de poner de dónde me guié, vamos con los ordenamientos, el es la evaluación, la definición de condiciones y seguimos con una estructura y una jerarquización. Seguimos con la fase creativa, que se inicia con la práctica, tomando en base una información recopilada en las fases anteriores y se inicia del desarrollo de las ideas, la selección de la misma y llegar a una solución. Ampliar la formulación de esto, los alcances y las limitaciones del proyecto. Los materiales que se utilizan para elaborar, teniendo en cuenta que los materiales pues son de diseño fácil y se pueden renovar. Okay. Después seguimos con la toma de partido o ideas básicas, que es el conjunto de ideas generales que ya hemos tomado y que tenemos pues en cuenta desde el principio y que se deberían cumplir pues los lineamientos que nosotros vamos a poner. Tenemos la formalización de las ideas. Por último, la fase de ejecución, que es la fase donde se presenta la idea manejada al estudiante y se pide pues una de sus autorizaciones. Como lo vemos, la A es una valoración crítica de los estudiantes, la B, ¿qué es una propuesta de los estudiantes? Pues por si tienen una propuesta pues mejor de la que ya se planteó. La C es el ajuste de la idea, la D es el desarrollo, la E es el proceso interactivo y la F es la materialización, el desarrollo de cada propuesta. A su vez, estas etapas también se subdividen en las siguientes fases: la definición del problema, la obtención de los datos relevantes, el análisis de los datos, el desarrollo de prototipos, preparar y ejecutar estudios y preparar los documentos de la producción. Bueno, seguimos pues con los planos. La primera experiencia, como lo vemos la botella, vemos el paso a paso de cómo se marca cada uno de los pasos para desarrollar estas experiencias. La experiencia 2, que es una jeringa con agua coloreada, se puede ver que se hace una fuerza F, en la cual hace que todos, pues el líquido especialmente, se distribuya pues a la misma velocidad como lo vemos ahí. Luego de esto, aquí también muestro una imagen de la jeringa y la bomba, con la cual se puede desarrollar también la segunda experiencia, la tercera experiencia, que es la de una prensa hidráulica. Cómo se desarrolla la experiencia por medio de jeringas, del tubo, la comunicación. Acá tenemos una foto de la experiencia. Tenemos un video con el cual puedes aprender o se le puede enseñar a los estudiantes de manera pues más práctica y le van enseñando cómo se desarrolla cada uno de se va mirando cómo se desarrolla esta experiencia y cómo se arma este proyecto. La experiencia 4, pues vemos que es una mano hidráulica. Aquí vemos que pongo un link en el cual también se muestra cómo se desarrolla esta experiencia. Luego de esto seguimos con las gráficas. Estas gráficas que vamos a poner a continuación están en tamaño para ser ampliadas a tamaño carta y ser impresas. Estos son los planos de la primera experienciamiento, de la cuarta experiencia, que es la manito hidráulica. Y aquí la vemos los planos para desarrollarlo. Aquí por último pues vemos una foto de la tercera experiencia que ya desarrollé y pues el paso a paso es muy fácil. Es madera, un tubo comunicante y aquí se le va a poner un líquido con el cual pues vamos a notar que vamos a poder hacer una prensa hidráulica con la cual pues se desarrolla fácilmente. Lo vemos en talleres mecánicos. Y bueno, esto es todo sobre mi proyecto. Muchas gracias
a los compañeros y muchas gracias al profesor.